A mí no me gustan los videos de una pregunta simple que aumentan su duración, ya sea para monetizar o porque sí, pero yo tengo la justificación de que esta pregunta es todo lo contrario de simple. Esta va de la mano de la pregunta ¿qué es un videojuego? Simplemente algo que puedes controlar en la pantalla o necesita controles, movimiento, ser comercial. Esta es la razón por la que es difícil responder cuál fue el primer videojuego. Hasta las mismas fuentes que consulté dicen lo mismo. Así que esto es lo que haremos, escúchenme. Mostraré desde el más nuevo al más viejo varios candidatos al primer videojuego de la historia y lo dejaré abierto a interpretación para que ustedes elijan el primer videojuego de la historia. Comencemos con los candidatos. No, a menos que tu definición de videojuego contenga ser popular. En ese caso, sí, pues este es el único de la lista donde vas a la calle y le preguntas a alguien si lo conoce y te responde sí, brother, ese sí le conozco. Pero en cualquier otro criterio de evaluación se queda corto. Este fue el primer arcade a base de monedas y el primer juego comercial hecho en masa. Aparte de ser publicitado como artículo desde el inicio y no haber estado en una feria de ciencia y después que lo hayan hecho comercial, era esencialmente lo mismo que Asteroids, ya saben, Asteroids. Aunque para ser justo, esta cosa fue hecha por los mismos que hicieron Atari, Nolan Bushnell y Ted Dabney, y fue inspirado por un juego que veremos más adelante. Pero la creación de esta cosa fue algo agitada, por decirlo de alguna forma. Resumido, Bushnell y Dabney tuvieron que crear los circuitos ellos y su compañía ZigZig. Invitaron a un programador, el programador renunció, Bushnell tuvo una epifanía en acción de gracias, Bushnell intentó usar computadores de la época para el proyecto, no sirvieron, tuvo que crear su propia máquina, para la cual tuvieron que crear un visualizador de video capaz de generar los gráficos vectoriales, desarrollaron circuitos para controlar sin la necesidad de un CPU y tuvieron que rediseñar la palanca y los botones. ¡Esto es una mierda! ¡Esto es algo magnífico! Al final le dieron el diseño más retrofuturista de la historia, lo publicaron con la marca Nothing Associates y le fue no pésimo, pero definitivamente decepcionó a Bushnell. Aunque técnicamente no es el primer videojuego comercial, sí tiene el lujo de ser el primer videojuego comercial que no requería de un computador para ser jugado. Todo lo que necesitaba simplemente estaba en el arcade, comprabas esa cosa y ya tenías el juego. Ya hice un video hablando un poco más a fondo de esto, pero en resumen, a este se le ocurrió una idea, hizo papeles recalcando la idea, aceptaron la idea, hizo la idea y sirvió la idea. Bueno, después de como 8 intentos sirvió la idea. Fue el primero en no requerir de un computador para funcionar, solo requería la caja y un televisor. Esto lo convirtió en lo primero que asimila una consola en la historia, ganándole a 2 años a Computer Space como el primer juego que no necesitó de un computador. Pero a diferencia de Computer Space, la Brown Box no era comercial. El juego en sí era Pong con cuadrados, no era más profundo que eso. El juego que inspiró Computer Space, este. Mencioné a esta cosa brevemente en mi otro video. Ahora, olvídense de la Odyssey y enfoquémonos más en esta cosa. En 1962, este hombre de nombre Steve Russell recibió de regalo una mini computadora DSP-DP1, el cual no era barato. Cuando la recibió, empezó a decir lo interesante que sería hacer un programa donde pudieses controlar las cosas. Y los demás le dijeron, oye, si tanto te interesa, ¿por qué no lo haces? Y entonces el hijo de Remil lo hizo. El juego inclusive tenía para 2 jugadores. Tenía físicas como las fuerzas estelares que atraen a las máquinas. Tenía combustible en la nave que había que ahorrar, tenía munición limitada, un salto para evitar la colisión. Esta cosa hacía parecer lo que vendría después como lo rústico. Como ya habrán suponido, el juego no era un sistema, simplemente se llevaba el código del juego a otros minicomputadores PDP-1 y ahí servía el juego. Tal fue su éxito que fue porteado a otros computadores de la época y habían lugares donde habían varios PDP-1 con Spacewar programados en ellos y tomando turnos, la gente ganaría partidas ya sea individualmente o en equipo y ganarían autoestima. En otras palabras, este juego inventó el eSport, pero hay más. En cada visita permitían a programadores y codificadores del área añadir sus propias ideas al juego si las tenían, y después de que lo hayan añadido, se iban a programar en las versiones existentes del juego. Es decir, este también fue el primer juego con actualizaciones. También es el primero que podías comprar
claro, era difícil. Primero tenías que tener la computadora y como mencioné no era barata. Aparte de que tenías que programar el juego, así que tenías que llamar a alguien de alguna universidad que supiera el código. Y el código podía tardar hasta 2 horas en ser terminado. Así que fue el primer comercial, pero la cantidad de pasos que tenías que hacer para tenerlo era un dolor de escroto. Habían dos, 3 en raya y Ratón en el laberinto. Fueron hechos también en el MIT por un grupo de tecnológicos liderados por Alan Kotok, Peter Samson y Bob Saunders en 1956. Fue aparentemente el primer computador transistor de la historia, que es como si fuera una Nintendo DS de la prehistoria. Usaba un tipo de lápiz el cual se usaba para las acciones de los juegos. 3 en raya era 3 en raya. El ratón en el laberinto es más interesante porque se las ingeniaron para que la máquina se acuerde de intentos anteriores para tu intento actual. Usando el lápiz tenías que hacer que el ratón pase por el laberinto sin toparse con ninguna trampa. Aparecen en diferentes lugares del mapa acorde con los caminos que elegías, así que esta cosa tiene mucho que presumir, pues esta computadora TX0 también fue la predecesor de la PDP-1, ya vieron muchas de las innovaciones que esa cosa tuvo. William Higginbotham y Robert Dvorak. Estos dos se las ingeniaron para usar un computador modelo Donner y un osciloscopio como monitor para crear un juego de tenis, o lo más parecido a uno. Higginbotham logró hacerlo con código y Dvorak hizo el control. Una perilla era para pegar la bola y la otra para mandar una desviación. El juego fue un éxito en la exhibición donde se presentó. Habían colas enormes por él. A pesar de esto, William solo lo hizo con ese propósito, de atraer la atención. Nunca tuvo el interés de patentarlo, pero si lo hubiera hecho la idea sería otorgada al gobierno, así que ¿realmente lo puedes culpar? Lo consideró como solo una de las muchas cosas que se podía hacer con un computador en ese tiempo, y no lo consideró nada especial. Con esto hace más sentido que después de las exhibiciones desmantelaron el producto para darle otros usos, y todos se olvidaron de él hasta que lo usaron como argumento contra Magnavox en su demanda a Atari. De aquí en adelante es donde las definiciones se ponen complicadas, así que pongan atención. El señor Alexander S. Douglas, apodado Sandy, hizo en 1952 en la Universidad de Cambridge el juego de OXO o Noughts and Crosses. El juego en sí no era más que un 3 en raya en un computador EDSAC donde tenías que mover un dial telefónico para colocar las cruces, pero jugabas con una inteligencia artificial. Sandy lo hizo como parte de una tesis sobre interacciones entre humano y computador. Al ser el primero en mostrar imágenes en movimiento en un computador, se lo considera generalmente el primer videojuego de la historia. O sea, si buscas en Google te sale que es este, así que debería ser este. Hay una razón por la que aún hay duración en este video. Hecho por el australiano John Makepeace Bennett en 1941, la computadora Nimrod junto con la empresa británica Ferranti fue creada únicamente con el propósito de mostrar el juego, por lo que se le considera el primer computador gamer de la historia. ¡Oh, sí! El juego servía al presionar un botón en esta cosa, lo que causaba que se quite una de las luces en el tablero más grande. Según el juego, esto contaba como recoger esa luz. Básicamente, se recogían luces y el objetivo era recoger la última luz. Se podría jugar contra otra persona o contra el computador y más nada. Fue hecho no para entretener, sino porque Ferranti quería presumir sus habilidades para crear sistemas. Y le dieron a Bennett la tarea de crear un computador para hacer cálculos matemáticos. Pero la gente en las exposiciones solo quería jugar. A casi nadie le importó las matemáticas y las ciencias detrás de esto. En otras palabras, la tarea falló con éxito. Pasó por otras ferias antes de que lo desmantelaran para enfocarse en proyectos más serios. Y por segunda vez en este video, a una compañía le valió tremenda caña de azúcar lo que hicieron y no lo consideraron importante. Así, y casi se me olvidó, aunque esto es re viejo, también fue inspirado en algo que veremos más adelante. Es lo mismo que OXO, pero en vez de estar en un monitor electrónico usaba luces. Fue el primero en usar inteligencia artificial con la cual la persona jugaba. La persona usualmente usaba las cruces y se podía ajustar en dificultad haciéndola fácil en las primeras y prácticamente imposible en las dificultades altas. Construido por Joseph Cates para otra exposición, en este caso para la Exposición Nacional Canadiense de Toronto, con el propósito de mostrar un tipo de tubo adicional para que el que no entienda
Las computadoras viejas funcionaban con tubos, lo sé, más que tubos parecen bombillas que con solo verlas te van a envenenar con 5 metales pesados diferentes, pero con esto servían, son tubos. Quería mostrar cómo el uso de un nuevo tipo de tubo es una versión miniatura del tubo al vacío que hacía funcionar la cosa. Al final, el propósito no se cumplió, no porque a la gente no le haya importado, sino por cuestiones de patentes. El tubo entonces solo pudo ser usado para Bertie, y cuando los términos de la patente expiraron, el tubo ya había sido obscurecido por los transistores. En resumen, un juego que se hizo con un propósito que no se cumplió, creado por alguien que no tenía un gran enfoque en él. Quiero que se imaginen lo que pasó con este cuando la exposición se acabó. Más que un juego, era un programa que contaba con un algoritmo que jugaba al ajedrez. Fue creado en 1948 por un tal Alan Turing y David Champernowne para una investigación sobre el aprendizaje de las máquinas. El programa era complejo para los estándares de la época. Era tan complejo que ningún computador de la época lo podía correr, así que Turing tenía que hacer los cálculos de manera manual, con un lápiz y un papel. Con estos, calculaba qué es lo que el programa haría como su próximo movimiento. Esto llevó a que cada movimiento que hacía la máquina tardara hasta media hora en completarse, y solo jugó 2 partidos contra humanos en toda su historia, una contra la esposa de Champernowne, la cual ganó el programa, y otra contra el compañero de trabajo de Turing, Alec Glennie, el cual terminó perdiendo el programa después de 29 movimientos. La cosa es que el juego original jamás fue ejecutado en un computador a pesar de ser programado. Todo hecho con este fue manual. El código original no se pudo preservar, pero sí existen imitaciones del programa gracias a que Champernowne reveló algunos detalles de cómo funcionaba a través de los años. También está el dato de que el código fue escrito en 1948, pero las partidas anteriormente mencionadas ocurrieron en 1952, por lo que aunque la inteligencia artificial de Turochamp fue hecha antes que las inteligencias artificiales de Bertie the Brain y de Nimrod, ambas de estas inteligencias artificiales jugaron contra un humano primero, así que se puede formar todo un debate sobre casi todas las características de esta cosa, pero está en esta lista por si acaso lo quieras considerar. No fue comercializado ni tan siquiera mostrado en una exposición, ni siquiera fue fabricada, solo se hizo un prototipo manual. Es más, ni siquiera tenemos ese prototipo. Ni se sabe si se perdió o le dieron el mismo tratamiento que los anteriores. Lo único que tenemos es la patente. Fue el primero en tener una pantalla electrónica, más específicamente una pantalla de tubos de rayos catódicos. Creado por Thomas T. Goldsmith Jr. y Esther Rayman en los Dumont Laboratories de Nueva Jersey, inspirado en los radares de la Segunda Guerra Mundial. Con un overlay apuntabas a los objetivos, ajustando la curva, velocidad, etc. y pues les dabas. No tenían movimiento fuera de eso y su hardware era casi completamente analógico. Thomas no tuvo ningún trabajo en los videojuegos posteriormente, tampoco lo puedes culpar, estaba muy ocupado cargando con el peso de ser pionero en la televisión, pues era un ingeniero mayor en Dumont Laboratories, que fue una compañía muy importante en la historia inicial del televisor. ¿Cómo funcionaba? Bueno, no sé. Esta vez voy a dejar que Thomas lo explique. Alan had developed a device called the Magic Eye Tube. It's a little cathode ray tube about this size with a little pattern that would move back and forth with voltage. It measures the voltage. It was a tuning device. When you tune a radio or tune a television set, you could tune it to the maximum signal by watching that little Magic Eye Tube. Well, that was a form of cathode ray tube. Esta cosa era un monstruo para su época. Estaba en la Feria Mundial de Nueva York de 1939 y 1940. Entre medio de las presentaciones estaba el Nimatron, ideado por el científico nuclear Edward Condon en 1939 y construido por Gerald L. Downey y William A. Dare en 1940, quienes terminaron construyendo una máquina de 2,5 metros de altura, 1 tonelada de peso y que funcionaba con 116 relés eléctricos enhebrados con 2,5 kilómetros de cable de cobre. Esta cosa resaltó. Y mucho. Se estima que jugó más de 100,000 juegos y ganaba el 90% de las veces. La mayoría de veces que perdía era contra los creadores de esa misma, solo para demostrarle a la gente que sí se podía vencer y no les estaban agarrando los pelos. Los que vencían a esta cosa ganaban una medalla para recordar la ocasión, y en otras ocasiones ponían a la máquina a pensar bien su movimiento. Se quedaría ahí y se tomaría un rato antes de hacer su movimiento.
Bueno, no realmente, simplemente pusieron que se atrase la decisión para no robarle el autoestima a la gente. Se juega exactamente igual a Nimrod, porque ambos están basados en el juego Nim, aparte de que se dice que esto fue lo que inspiró a Nimrod en primer lugar, solo que Nimrod contaba como computador por cómo estaba construido, y esta cosa no, tampoco como una inteligencia artificial porque la máquina no pensaba, solo seguía código y patrones. Por eso los creadores ganaban tanto el juego, porque una vez le identificabas el patrón de la máquina, perdía toda la dificultad. Y que eso importe, porque Condon lo consideró como el fracaso más grande de su carrera, como solo un aparato creado únicamente para entretener sin ningún otro propósito, por lo cual no se molestó en experimentar más a fondo con el proyecto. Dada la opinión de sus creadores en la máquina, eliminaron todo lo del tacho de basura olorosa solamente para darle un ticket de primera clase a Animatron al fondo del tacho. O al menos eso me gustaría decir, porque tampoco sabemos dónde fue a parar esta cosa. Para mal, los números de funcionamiento que estaban en la patente de Animatron fueron usados luego para la creación de varios computadores al inicio de la revolución de los computadores. Sus creadores no vieron en su potencial real. Aquí me veo en la necesidad de decir que hay una diferencia entre videojuego con los juegos electrónicos y autómatas. No tenía pantalla, no tenía luces, bueno, el primero no tenía luces, y el juego en sí era completamente físico. O sea, miren todos, he recreado el primer videojuego de la historia. Lo hice poniendo un tablero de ajedrez encima de un ventilador. Pero este fue el primer aparato que usaba electricidad en un producto con el propósito de dar entretenimiento. Lo eléctrico eran los electroimanes abajo del tablero. Mucha explicación, vamos al juego en sí. En 1912, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo hizo una máquina capaz de jugar ajedrez. Bueno, más o menos. No era ajedrez completo, solo se contaba con el rey y una torre. El objetivo era el mismo, hacer jaque mate. La máquina usaba un complejo sistema de ejes y tambores bajo el tablero para saber la ubicación de las piezas, y luego movía con el uso de imanes las piezas, haciendo parecer que las piezas se movían solas. Pero el algoritmo que esto usaba era impecable, demasiado bueno, porque no importa lo que hagas, cómo te muevas, qué estrategia estés usando, la máquina ya pensaba en 130 diferentes formas de hacerte jaque mate. La cosa estaba en si lo lograba antes del límite de 50 movimientos. La máquina también fue presentada en París en 1914 y en 1916 tuvo una segunda versión creada en mayor parte por el hijo de Torres Quevedo. Esta tenía los circuitos ocultos y había un altavoz que gritaba jaque al rey y jaque mate. También tenía una luz que se encendía en el caso de que un jugador está haciendo trampa, y por primera vez en mucho tiempo en esta lista se molestaron en conservar estos inventos y los puedes visitar en el Museo de Torres Quevedo en Madrid. Y ya no podemos ir más atrás que 1912, mira qué cosa. Bueno, en conclusión, no importa cuál elijas, porque la verdad es que todos los anteriormente mencionados tuvieron algún tipo de aporte tanto a los videojuegos como a la inteligencia artificial y la tecnología en general, que muchos fueron destruidos por su propio bien. Sus aportes han sido inmortalizados en la industria y en la tecnología de los años por venir, y he hablado muchos años después. Y al ver este video, tú eres parte de esa discusión, te guste o no. En conclusión de la conclusión, no sé, valoren sus creaciones, pueden servir de mucho a otra gente. Y ahí quedó.